Hola, pues muy buenas tardes. Les damos la bienvenida nuevamente. Estamos aquí con el doctor José Julio Magaña Quiñones. Ayer tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero bueno, hoy ya están resueltos. Afortunadamente estamos aquí bajo todas las medidas de seguridad que tenemos que tener ante esta contingencia y doy lectura otra vez a su currículum. El doctor tiene la licenciatura de cirujano dentista por la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene la maestría en patología y medicina bucal por la Universidad Autónoma Metropolitana, estancia en el Departamento de Patología Quirúrgica en el área de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Cancerología de México, patólogo y médico bucal consultante del Hospital General Dr. Manuel Gea González, es residente de la especialidad de cirugía bucal en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores de la Actualización de Profesiones, profesor asociado de la Universidad Autónoma Metropolitana, atención a la salud estomatología, profesor de posgrado de la Universidad Tecnológica de México, profesor de pregrado vocal de Comité de Bioética y presidente de Academia 22 de la Universidad Latinoamericana, profesor de pregrado y posgrado del Instituto Mexicano de Estudios Superiores para la Actualización de Profesionales, profesor invitado en el área de posgrado de la Universidad Anáhuac Mayap, y tiene práctica privada en patología y medicina bucal a nivel nacional, diagnóstico en medicina bucal y patología maxilofacial, y es conferencista a nivel nacional e internacional. Doctor, pues muchas gracias por acompañarnos y una disculpa por todo lo que pasó el día de ayer. Esperamos que hoy sea todo felicidad y vamos para adelante. Claro Muchas que sí. gracias. No, muchas Adelante. gracias. Buenas tardes, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Les reitero la disculpa por el día de ayer, pues existieron problemas técnicos inherentes a todo esto de las conexiones vía remotas. Pero vamos a iniciar de nuevo el día de hoy para que tengamos la plática lo más conjunta y lo más sintética y completa posible ya con esta nueva transmisión. Vamos a iniciar con algunos puntos. El primero de los puntos es que yo tengo una certificación por la Por la Fundación Fundación Dental Dental Española a Española a través del través del Consejo Consejo de de Dentistas Dentistas Español Español para el para el Plan de Plan de Acción Acción Dental Dental para el para el periodo periodo postepidémico del epidémico del COVID-19, COVID-19, así así como el como el día de día de hoy hoy me me certifiqué con certifiqué la con la participación participación en el en el control de control de infecciones y infecciones y prevención prevención del del coronavirus por coronavirus por parte de parte la de la OMS. OMS. Y Y de eso de se eso va a se va a tratar la tratar la plática, plática acerca de acerca de estos estos conocimientos que conocimientos ha que he adquirido a adquirido a través de través de estos estos diversos diversos cursos. cursos. Bueno, Bueno, antes de antes de comenzar, comenzar, una de una las de las cosas cosas más más importantes importantes es es que que la la complejidad de complejidad de este este virus, virus, los los diferentes diferentes grupos grupos demográficos a demográficos a los que los ha que ha afectado, afectado, el el comportamiento ante el comportamiento ante el tratamiento, las vías tratamiento, de las vías de transmisión y la transmisión y la diseminación en los diseminación en los ambientes, ambientes, así así como como la la variabilidad que variabilidad ha que ha tenido tenido este este virus a virus lo a lo largo largo del del tiempo, es tiempo, es decir, decir, con con respecto respecto a la a la pandemia desde que pandemia desde inició que esto en inició esto en diciembre diciembre de de 2019, 2019, ahora ahora ya ya estamos estamos mayo de mayo de 2020, 2020, algunas cosas algunas han cosas han cambiado y cambiado y esto no va a esto ser no la va a ser la excepción en excepción un en un futuro. futuro. Por tanto, Por la tanto, la información información presentada en presentada esta en esta plática plática puede llegar puede a llegar tener a tener cambios en un cambios en un futuro. Sin futuro. Sin embargo, embargo, esta está esta está actualizada hasta actualizada el mes hasta de el mes de mayo de mayo de 2020 2020 basada en basada en evidencia evidencia científica científica actualmente actualmente publicada. publicada. Bueno, ¿cómo Bueno, ¿cómo comenzó todo comenzó esto? todo Ya esto? todos Ya todos saben que saben que el mes de el mes de diciembre del diciembre año del año 2019 se 2019 se reportaron una reportaron serie una de serie casos de de casos de neumonía neumonía aguda aguda en la en la ciudad de ciudad de Wuhan, en el Wuhan, en distrito el de distrito de Hubei, en el Hubei, en el país país China, China, de desde causas causas desconocidas. desconocidas. Hacia enero Hacia de enero de 2020, 2020, la la OMS OMS nombra nombra de de manera manera provisional provisional la la causa causa del del brote brote como como nuevo nuevo coronavirus del coronavirus del 2019. 2019. Pero en Pero en febrero de febrero de 2020, el 2020, Comité el Comité Internacional de Internacional de Taxonomía Taxonomía de de los los Virus Virus lo lo nombró nombró oficialmente oficialmente como como SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, al al virus virus causante causante de la de la enfermedad enfermedad COVID-19. COVID-19. ¿Pero qué ¿Pero son qué los son los coronavirus? coronavirus? Los Los coronavirus coronavirus son un son un grupo de grupo de virus de virus de tipo tipo ARN ARN envueltos, envueltos, no no segmentados de segmentados de una una sola sola cadena. cadena. Estos Estos virus virus en su superficie tienen una serie de receptores que simulan ser la corona del Sol. Es por eso que toman el nombre de coronavirus. Algunas Algunas familias de familias de estos estos coronavirus coronavirus son son zoonóticos. zoonóticos. Esto Esto quiere quiere decir que decir se que han se han transmitido transmitido de de animales animales a a personas personas a a lo lo largo largo del del tiempo. tiempo. Y Y estos estos suelen suelen causar, causar, cuando cuando afectan a afectan a los los humanos, humanos, enfermedades enfermedades entéricas, entéricas, enfermedades enfermedades hepáticas. hepáticas, neuronales y respiratorias, tanto en animales como en humanos. Pero SARS-CoV-2 no es el primer coronavirus que afecta al ser humano. Existen 7 al día de hoy que han logrado afectar, o sea, hacer este brinco de animal al ser humano. Los primeros 4 fueron virus que causaron manifestaciones inocuas y entre ellos están los subtipos
229E, el subtipo NL63, el subtipo OC43, el subtipo HKU1. Y posteriormente, en los últimos 20 años, han surgido 3 diferentes coronavirus con un impacto considerable en la salud de los humanos. El primero, el SARS-CoV. El SARS-CoV o el síndrome agudo respiratorio severo relacionado a coronavirus surgió en el año 2003 afectando más o menos 8,000 personas. Posteriormente, aproximadamente unos 10 años después, el MERS-CoV o síndrome respiratorio de este medio relacionado a coronavirus que surgió en el 2012 afectó a 2,468 personas. Uno de los impactos del MERS fue que la mortalidad estaba arriba del 30%. Y fue una de las enfermedades de transmisión zoonótica viral que afectaron Medio Oriente con una gran mortalidad y un gran impacto en la vida de estos países. Ahora, en 2019, en diciembre, a finales del año pasado, surge el SARS-CoV-2, es decir, el coronavirus que causa enfermedad COVID-19. Al día de hoy existen reportados 4,531,811 pacientes infectados. Si ustedes se dan cuenta, vean que los alcances del SARS-CoV-2 o COVID-19 han sido mucho mayores que sus hermanos antepasados. Y todos estos coronavirus que han sido zoonóticos se han transmitido al ser humano con el contacto estrecho con animales exóticos o por la exposición alimentaria a este tipo de animales. Todo esto ha surgido en los mercados donde surgen algunas especies exóticas y los humanos acuden a ellos a consumirlas o a comprarlas en el mercado negro. El SARS-CoV-2, hablando ya en específico, es el último virus descubierto de la familia de los coronavirus, patógeno causante del COVID-19. Esta enfermedad severa respiratoria tiene un alto potencial de diseminación y baja mortalidad. Lo que sabemos al día de hoy, la baja mortalidad comenzó de un 2 a un 3% y actualmente estamos hablando que está en un estimado del 5 al 7%. Este es uno de los mapas iniciales tomado el 19 de febrero de 2020, donde veíamos los brotes iniciales en el país China y que se había extendido a zonas de Europa, a zonas de América como Estados Unidos y Canadá. Pero este mapa que les pongo es el último reporte semanal que envió la OMS, que se dio de alta el día 13 de mayo, en donde vemos que la capacidad de este virus de transmisión y de ocupación alrededor del mundo, pues ha tenido un gran impacto. Únicamente son 2 países los que se encuentran libres de enfermedad. En México, al 13 de mayo, se reportaron 42,595 casos y 4,477 muertes. Tengo un error, esto es el 14 de mayo. Lo que pasa es que la presentación la hice ayer, pero actualicé los datos hoy y no le cambié al 14. Estos son datos del día de ayer. Actualmente, ya 15 de mayo, deben haber otros datos que se están publicando en estos momentos. ¿Cuál es la patogenia? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona el virus en nuestro cuerpo? El virus, cuando ingresa a nuestro cuerpo, tiene una atracción muy fuerte a lo que se le llama tropismo por células epiteliales de los alvéolos pulmonares. Dichas células expresan proteínas de superficie de tipo enzima convertidora de angiotensina 2 o los famosos ECA2, para las cuales el virus tiene ciertos receptores. Estos receptores son los receptores S que simulan ser las coronas de este virus. La unión a los receptores ECA, pues del SARS-CoV-2 es de 10 a 20 veces mayor de lo que fue su antecesor SARS-CoV. Con respecto a la virulencia, el periodo medio de incubación es de 5 días, es decir, un paciente puede tardar entre 2 a 14 días y los síntomas completos se desarrollan alrededor del día 12. La transmisión a través del contacto, tanto directo como indirecto, es el medio de contagio entre humanos. La supervivencia en superficies inanimadas ha llegado a ser aproximadamente de hasta 9 días. Existe la posibilidad de transmisiones asintomáticas. Estas transmisiones asintomáticas se dan en personas infectadas que aún no han desarrollado el cuadro completo.
Y el responsable de que probablemente esto esté sucediendo es la carga viral. Si un paciente tiene una carga viral no significativa, esta no manifestará el cuadro completo y la sintomatología será breve. En dado caso que el paciente ya tenga una sintomatología bien establecida es porque la carga viral ya está en un punto crítico. Entonces, en infecciones tempranas tenemos que esta carga viral probablemente es baja y no llega a tener sintomatología significativa y el paciente suele ser asintomático, es decir, no presenta los síntomas característicos o los presenta muy leve en los primeros días de infección y posteriormente desarrolla el cuadro completo. Y en ese tiempo donde la sintomatología es muy leve, pueden existir casos de transmisión. Una cosa muy importante es que las glándulas salivales en los conductos tienen receptores para los ECA2 y estos receptores es en donde al virus le gusta estar. Por tanto, el virus va a tener una gran presencia tanto en la saliva como en la mucosa bucal que también tiene estos receptores. Entonces, la vía de transmisión por saliva es de las más importantes a tener en cuenta con estos pacientes. ¿Cómo es la transmisión? La transmisión se ha dado a través de animales domésticos y salvajes, incluyendo camellos, ganado, felinos y murciélagos, los cuales son reservorios naturales de los coronavirus. Algunos casos han resultado en la transmisión animal-humano, como sucede con los 7 coronavirus previamente reportados. Los coronavirus humanos se transmiten por vía respiratoria, por contacto de secreciones, con una posibilidad de contagio en lo que la epidemiología se le conoce como R0, de posibilidad de contagiar de 1 a 3 personas, es decir, cada persona infectada va a poder contagiar a otras 3 y así sucesivamente de manera exponencial. Este número ha sido variable y únicamente vamos a terminar de entender y de conocer todos estos números cuando el virus ya tenga un tiempo de estudio determinado, es decir, después de un año de estudiarlo, después de un año de comportamiento, yo creo que podríamos tener unas cifras más sólidas. Los mecanismos de transmisión entre humanos son 3. De esos 3, 2 son los más importantes a los que como personal de la salud estamos expuestos. 1, las gotitas, a través de estornudo o tos de los pacientes. El 2 es el contacto. Este contacto es indirecto, es decir, hay una superficie contaminada que nosotros tocamos y posteriormente el individuo va a autoinocular a sus membranas mucosas este virus. Entonces, al autoinocular este virus existe el contagio. Y el más importante que son, o es más bien, la formación de aerosoles. La formación de aerosoles son cuando las gotitas que se generan en tos, estornudo o a través de medios mecánicos como las piezas de alta o baja velocidad o las jeringas triples se combinan en el aire y pueden permanecer suspendidas en espacios cerrados. Estudios también han descrito la posibilidad de una transmisión del sistema digestivo bajo y también del sistema estomatognático a través de la saliva. Pero con respecto al método de transmisión indirecto, ¿por qué es tan importante? No sé si ustedes sabían que las personas llegan a tocar su rostro alrededor de 23 veces en un periodo de tiempo de 60 minutos. Y de estas ocasiones, el 57% se toca la piel de la cara, el 36% la mucosa bucal, el 31% la nariz y el 31% también los ojos. Entonces existe el riesgo de que si nosotros no estamos higienizando de manera constante las manos, no nos estamos sanitizando y tocamos una superficie contaminada, podemos autoinocular a nuestras membranas mucosas y padecer un contagio. Pero bueno, los síntomas clínicos no me voy a meter a detalle ya que estos han ido variando, los síntomas principales no han cambiado, los cuales son inespecíficos. Tos, fiebre, fatiga y posteriormente se describieron dificultad respiratoria, náusea y diarrea antes de la fiebre en un 3,8% de los pacientes. Se está manejando actualmente los trastornos de la alteración del gusto como la ageusia, la disgeusia. Se han observado nuevos comportamientos en los niños
que son síndromes inflamatorios sistémicos parecidos a la enfermedad de Kawasaki, pero esto todavía necesita más tiempo para establecer y esclarecer que estos signos y síntomas que han estado emergiendo sean correspondientes a infección por COVID-19. Por tanto, el diagnóstico se da a través de dos palabras claves muy importantes: la sospecha y la confirmación. En la fase 3 tenemos que un caso sospechoso es cualquier persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado dos de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre o cefalea, acompañados de al menos uno de los siguientes: dificultad a respirar o disnea, dolor de articulaciones o artralgias, mialgias o dolores musculares, dificultad al tragar o dinofagia, escurrimiento nasal o rinorrea, conjuntivitis o dolor torácico. Y un caso confirmado será únicamente aquella persona que cumpla con la descripción de un caso sospechoso y además cuente con un diagnóstico confirmado de PCR por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el INDRE. Bien, ¿cuál es el pronóstico? Mucho se habla acerca del pronóstico: cuántas personas van a enfermar, cuántas personas van a morir, cuántas personas se van a hospitalizar. Los datos iniciales nos arrojan que 80% va a evolucionar de una forma leve o moderada del cuadro, los cuales no van a requerir hospitalización de manera seria. Un 15% van a desarrollar una forma severa. Estos ya son los pacientes que se hospitalizan y tienen síntomas bastante molestos y bastante importantes para el sistema. Y un 5% van a ser críticos. Es aquí donde se ubica la mayor cantidad de desenlaces fatales en los pacientes contagiados con COVID-19. ¿Pero qué podemos hacer para que esto no suceda? Lo más importante en esta pandemia ha sido la prevención. Y el gobierno de México, la Secretaría de Salud de México y las instituciones de salud pública se han sumado para hacer campañas de prevención como el estornudo de etiqueta, que es la acción de estornudar con el pliegue interno del codo para no esparcir o no manchar las manos y estar autoinoculando superficies inanimadas. Después de este estornudo de etiqueta, lo correcto es higienizarse las manos, lavárselas y sanitizarlas. Otro de los puntos de la campaña que ha sido importante es el lavado de manos. Hemos escuchado los segundos que se tienen que lavar las manos comparado con canciones, los pasos correctos para lavarse las manos. Lo importante es someter a un lavado de manos con jabón para la desnaturalización de la capa de proteínas del coronavirus y tratar de bajar la carga viral en nuestras manos, así como la sanitización constante a base de soluciones alcoholadas arriba del 70%. Esto dicta la Secretaría de Salud. Existen estudios donde las soluciones alcoholadas arriba del 60% son efectivas. Y el punto número 3, que fue uno de los puntos iniciales, fue el resguardo en casa. Esto quiere decir que nosotros nos quedemos en casa a menos que tengamos síntomas que nos causen dificultad respiratoria. Este sería el momento del paciente que probablemente tenga COVID-19 en el cual acuda al hospital, porque probablemente sea otro tipo de infección y no sea COVID-19, y si nosotros vamos ante síntomas leves, podamos adquirir la infección en el hospital. Entonces, la indicación es: si nos sentimos mal, tenemos fiebre, tenemos tos, pero podemos respirar de manera adecuada, pues lo correcto es esperar a que pase el término de la enfermedad en casa. Si en dado caso que tengamos síntomas respiratorios, dificultad a respirar, es ahí donde es indicativo acudir al hospital. Otra de las campañas que ha tenido México como país es la Jornada Nacional de la Sana Distancia, en donde se promueve el distanciamiento social, el incremento de las medidas básicas de prevención, la suspensión temporal de actividades no esenciales, la eliminación de aforos públicos mayores a 50 personas y el protección y cuidado a adultos mayores o personas de riesgo. Pero con estas campañas, ¿qué es lo que nosotros estamos intentando lograr? Estamos intentando lograr aplanar la curva. Y este aplanamiento de la curva se va a dar cuando nosotros cumplimos las medidas preventivas que nos dicta la Secretaría de Salud: lavado de manos, estornudo de etiqueta, distanciamiento social. Una vez que tengamos este aplanamiento de la curva, va a servir ¿para qué? No para erradicar el virus, sino para que los sistemas de salud no se saturen. Si tenemos saturación de los sistemas de salud, no nos vamos a poder atender todos al mismo tiempo, y de eso se trata el aplanamiento de la curva. Posteriormente al aplanamiento de la curva, tenemos que mantenernos en esa curva plana. ¿Por qué?
Una vez que logremos el aplanamiento de la curva, y esto va a ser importante al momento del levantamiento epidémico en México, debemos recordar que el virus continúa en la sociedad y que las medidas preventivas deben llevarse casi de igual manera como se han llevado durante la pandemia, durante la cuarentena, es decir, lavado de manos, estornudo de etiqueta, uso de cubrebocas y evitar salir en la medida de lo posible. Porque si nosotros no realizamos estas medidas, existen reactivaciones de la curva, lo que epidemiológicamente se conocería como fase 4 tardía. Y bien, en esta página que es Our World in Data, tenemos un comportamiento de el virus alrededor del tiempo hasta la última actualización que fue el día de ayer. Les voy a poner el video que pude grabar de esta página para que vean cómo fue el comportamiento del COVID-19, donde todo inició en China y este inicio en China fue diseminándose hacia otros países y ahorita vamos a ver sus curvas y sus aplanamientos. Aquí podemos ver cómo diferentes países de Europa empiezan a incrementar el número de casos, China empieza a aplanar su curva, empieza a evitar nuevos contagios, Corea del Sur también, Japón, Italia, España, y pues actualmente México está en ese proceso y en Norteamérica somos el tercer país afectado, como podemos ver en este gráfico, con respecto a las curvas epidémicas de los diferentes países. Ahora bien, vamos a la parte medular de la plática, que será la práctica odontológica. Esta foto se las pongo a propósito. ¿Por qué? Se las pongo para que ustedes vean el cuadro clásico de mal uso de barreras de protección. El cubrebocas debajo de la nariz, en la barbilla o incluso en el cuello. Este mal uso de cubrebocas ha sido un hábito que hemos tenido todos en algún momento de nuestras vidas y esto no puede continuar de esta manera. ¿Por qué no puede continuar? A través de la Guía de Acción para los Centros del Trabajo ante el COVID-19 que fue publicada el 20 de marzo de 2020, se identifica como personal de riesgo muy alto ocupacional a los odontólogos. Nosotros estamos en esta escala de riesgo con el puntaje más alto. Es por ello que los datos en China muestran que el 3.8% de los infectados fueron personal sanitario diverso, médicos, enfermeras, odontólogos, etc. Y a mediados de abril, el último conteo epidemiológico registrado para personal de la salud en España, estaban infectados 25,000 personas que pertenecen a este personal sanitario, es decir, 14.3%, casi 15% de todo el personal infectado es personal de la salud. Es por ello que en la práctica odontológica debemos tener en cuenta que a través de la saliva la vía de transmisión del SARS-CoV-2 es muy importante y además de tener el contacto directo con superficies contaminadas. El odontólogo tiene una mayor exposición debido al uso de equipos rotatorios, es decir, aerosoles. El odontólogo tiene una proximidad menor a los 50 centímetros. Estos 50 centímetros o la menor distancia no cumplen las normas de distanciamiento social, ya que esto es imposible. Y 50 es lo mínimo. Hay personas que trabajan incluso a 15 o a 20 centímetros de la boca de otros pacientes. Por tanto, somos un personal de riesgo. Los métodos de transmisión para los odontólogos, como transmitió Peng en el artículo que creo que causó más difusión e impacto en el área odontológica, es a través de la generación de aerosoles con las piezas de mano, tanto de alta velocidad como de baja velocidad. Este tiene un contagio a través del profesional de la salud por medio de un paciente infectado, en donde puede contaminar superficies como el sillón, puede contaminar superficies como algunas mesas, y a través de la tensión como tal, propiamente dicha, al momento de usar piezas de mano de alta o baja velocidad, se genera un aerosol que puede permanecer en el ambiente. Y si nosotros no tenemos las medidas precautorias para evitar esta inhalación de partículas, nos podemos contaminar. Pero bueno, ¿qué debemos hacer como personal de la salud para controlar las enfermedades bucales? La norma oficial mexicana 013 nos va a mencionar que el personal de estomatología debe dominar y practicar los procedimientos de control de infecciones y seguridad y bioseguridad del paciente en el establecimiento de la atención odontológica.
Además que el odontólogo deberá considerar a todo paciente como potencialmente infeccioso, usando barreras de protección y desinfección de las superficies contaminadas. Ahora bien, ¿qué con respecto a la bioseguridad? Todo esto no es nada nuevo, son guías que tenemos desde hace muchos años que a lo largo de los años se han actualizado y tenemos que tener muy en cuenta que el desconocimiento de las normas oficiales mexicanas con respecto a la bioseguridad no nos va a eximir ni excluir de cumplir con las mismas, contraer alguna infección, crear contaminaciones cruzadas y sanciones profesionales y legales en nuestra área. El personal encargado de la atención odontológica debe de dominar estas medidas. Aquí tenemos diferentes manuales, como la norma oficial mexicana 013, que debemos de tener bastante presente para evitar este tipo de contagios. Tenemos el manual para la prevención y control de infecciones y riesgos profesionales en la práctica estomatológica de la República Mexicana y tenemos la guía del cumplimiento de la norma oficial mexicana. Todas estas normas existen y estas normas que existen debemos de llevarlas al pie de la letra para trabajar lo más seguro posibles. Han surgido diferentes infografías, sobre todo del Gobierno de México y la Secretaría de Salud, con respecto a la recomendación para la práctica odontológica. Han salido, puede ser que un poquito tarde, pero afortunadamente el gobierno se ha preocupado por exponer estas medidas. Al momento de exponer estas medidas, la última infografía que saca la Secretaría de Salud a través del Gobierno de México es esta. Y textualmente les voy a leer. Considerando que la vía de transmisión del SARS-CoV-2 es a través de gotas de saliva y contacto directo con superficies contaminadas, como dice la norma oficial 013, se emiten las siguientes recomendaciones a la atención odontológica. Seguir y promover las medidas de higiene, estornudo de etiqueta, lavado frecuente de manos y uso de geles sanitizantes. No saludar de mano, beso o abrazo, la distancia social. Dar prioridad a urgencias y posponer consultas ordinarias hasta nuevo aviso. Es decir, atender a todo paciente que requiera una necesidad inmediata o que pueda evolucionar con un cuadro desfavorable y dejar todos esos tratamientos opcionales o no necesarios o que comprometan la salud del paciente para más adelante. Para la atención de urgencias, es decir, si decidimos nosotros atender un paciente, se necesitan las siguientes recomendaciones o se emiten las siguientes recomendaciones. Pacientes sin síntomas de enfermedad en los últimos 14 días, vamos a lavar las manos antes y después de la consulta, dar al paciente un enjuague a base de antimicrobiano, usar bata desechable con manga larga, careta o gogles, usar contenedores rígidos de RPBI, evitar el uso de equipos rotatorios y jeringa triple en la medida de lo posible, el uso del dique de goma, usar guantes gruesos de hule para lavar y desinfectar material sucio, equipo, mobiliario y áreas de trabajo, así como esterilizar el instrumental como siempre se ha llevado en la normatividad de los consultorios odontológicos. Pero si el paciente llegara a tener síntomas con enfermedad respiratoria en los últimos 14 días, lo antes mencionado se le debe agregar que se deben usar cubre zapatos desechables, bata quirúrgica desechable con puño elástico e impermeable y la mascarilla quirúrgica N95. Esto es lo que nos sugiere el Gobierno de México en relación a la Secretaría de Salud para la atención odontológica, así como medir y registrar la temperatura del paciente como procedimiento de rutina. Y todo esto se publicó en un documento en donde se titula este documento Recomendaciones para la atención de la práctica odontológica, en donde hablan que hay que guardar una sana distancia de 1.5 a 2 metros. Sabemos que esto es imposible al momento de atención odontológica, no se puede, trabajamos muy cerca de los pacientes. Todo lo demás son medidas generales que debemos de cumplir como ciudadanos ante esta pandemia. Y a partir del 24 de marzo del 2020, que es cuando salió este comunicado, se evita el tratamiento electivo en los pacientes, es decir, vamos a destinar el tiempo de trabajo hacia los pacientes que requieren la atención de manera prioritaria. Dice lo mismo que en la infografía, los pacientes que no presenten signos y síntomas, lavado de manos, usos de barrera de protección, caretas, gogles, lentes, etcétera, etcétera. No usar equipo rotatorio, jeringas triples, usar dique de goma, hacer los enjuagues profilácticos, esterilizar el instrumental y hacer uso de guantes gruesos de hule para el lavado de superficies.
De igual manera, dice que los pacientes que puedan tener sintomatología respiratoria, pero que no cumplan con la definición operacional de COVID-19 para la fase 3, deberá hacer todo lo anterior más bata quirúrgica desechable con puño elástico, mascarilla quirúrgica N95. Y pacientes que cumplan con definición de caso sospechoso o caso confirmado, deberá referirse a medios hospitalarios. Pero bueno, ¿cuáles son los requerimientos necesarios en la clínica dental? Porque recordamos que la atención se tiene que brindar, que tiene que haber una reactivación de la economía, que muchos de nosotros nos ganamos la vida con la odontología y estar no trabajando a tiempos completos o haciendo los tratamientos que convencionalmente realizamos, pues nos va a traer un bache económico, pero hasta el día de hoy lo que tenemos autorizado en el país son la atención de urgencias y emergencias. Cuando ya se reincorporen las actividades esenciales, que es donde estamos nosotros en la atención odontológica, ya se podrán cumplir todos los demás procedimientos odontológicos. Sin embargo, todos estos procedimientos, tanto los de urgencia como los selectivos, cuando sea posible y sea dictaminado por el gobierno, deberán seguir las siguientes previsiones. Existen 3 tiempos que debemos establecer antes de volver a la consulta odontológica. Estos 3 tiempos incluyen antes de la consulta dental, durante la consulta dental y después de la consulta dental. Esto lo iremos desglosando de uno a uno. Bueno, con respecto a antes de la consulta dental, una disculpa por la carga de letras en la diapositiva, pero tenemos que son todos los puntos necesarios que vamos a ir desglosando con el paso de la plática, es que hay que revisar la infraestructura. Tenemos que hacer un plan de acción con áreas comunes, capacitar y evaluar al personal de la clínica, urgencia dental o emergencia, ¿a quién vamos a atender? Contacto telefónico o triaje, que es la traducción en español de la palabra francesa triage, pero la palabra triaje sería la traducción más acercada al español. Agendado de citas y horarios interpacientes, la puntualidad va a ser muy importante en esta fase de atención. Las indicaciones que se le dan al paciente antes de acudir a la consulta, las barreras de protección que debe portar el paciente y la limpieza y desinfección de las superficies de trabajo. Pues bueno, la reincorporación post-COVID-19, cuando se hagan los levantamientos epidémicos en la sala de espera, debemos tomar en cuenta medidas generales. Sana distancia de 2 metros entre silla y silla. Teniendo en cuenta que el virus puede transmitirse por contacto, vamos a hacer este distanciamiento social. Asimismo, tenemos que evitar el contacto con las manos u objetos como las revistas o algunos objetos como floreros, jarrones o algún tipo de accesorio que pueda estar en los mostradores, en las mesas, en las sillas, que pueda ser, digamos, una fuente de transmisión en el consultorio odontológico. Con respecto a infraestructura y áreas comunes, lo más importante es retirar revistas y folletos, retirar controles de televisión, aire acondicionado si es que tenemos, retirar sillas innecesarias para que no haya pacientes que se sienten juntos, despejar mesas de adornos, quitar plantas, evitar la coincidencia máxima de pacientes, retirar toallas de baño y sustituir por papel desechable, colocar jabón líquido en el baño, ventilar cada hora, esto es parte de la infraestructura, necesitamos ventilar el consultorio, abrir las ventanas para que esos aerosoles puedan salir y no estar concentrados en una sola área de la clínica odontológica, no colocar el aire acondicionado a menos que tenga ciclos de no reciclación del aire, o sea que no vuelva a utilizar el mismo aire, o que tenga filtros especializados aprobados por la EPA, y retirar cuadros y diplomas, que pueden ser también superficies de diseminación. Ahora bien, hablando del personal de la clínica, ¿qué pasa con el personal de la clínica? Hay que comprobar el estado de salud personal del personal de la clínica, es decir, verificar que no sean pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19 que puedan ser una fuente de transmisión en nuestra clínica dental. La formación previa sobre nuevos protocolos. Hay que informarle a todo nuestro personal las medidas que vamos a tomar con respecto a las precauciones o a las nuevas precauciones que se tendrán en la consulta odontológica. Y la supervisión de este protocolo y la puesta en marcha del mismo.
Un punto adicional que recomiendan las guías españolas es que la toma de temperatura a nuestro personal de la clínica debe ser de 2 veces al día y tener un registro diario de la misma. Ahora, urgencia o emergencia, ¿a quién vamos a atender? ¿A quién no vamos a atender? Hay diferentes diagramas o algoritmos en donde tenemos que la atención a los pacientes va a depender de riesgo a su salud sistémica o a la necesidad prioritaria de atención. Perdón. Entonces, lo más importante va a ser si el paciente tiene dolor o no tiene dolor. Si no tiene dolor, por lo general no hacemos una intervención. Si tiene dolor, hay que evaluar por qué es este dolor. Tiene dolor porque presenta un sangrado, tiene dolor porque ha tenido un traumatismo, cuánta severidad hay en el traumatismo, si tiene dolor y este dolor es continuo, si la escala visual análoga de este paciente es arriba del 8, entonces hay que valorar medicación analgésica o de lo contrario, atención en la clínica odontológica. Estos diagramas los voy a pasar a grandes rasgos. Si ustedes necesitan algún diagrama o algún documento o algún artículo que vean durante la plática, con gusto pueden contactarse con Viarden o a mi correo electrónico que van a ver ya al final de la plática y solicitarme todos los documentos pertinentes para que ustedes hagan su toma de elección de criterios. Otro de los criterios para atención de pacientes es a través del dolor que no ha remitido después de analgesia, dolor que no remite después de usar analgésicos potentes, después de un día de tratamiento, intensidad de dolor referida subjetiva mayor de 7 en la escala visual análoga o escala de Likert. En cuanto a la inflamación o infección, presencia de trismus, es decir, dificultad a la apertura, tumefacción submandibular o sublingual con dificultad deglutiva o dolor, tumefacción que se ha extendido hacia la parte ocular, eritema o tumefacción que se extiende al cuello, fiebre o sensación de astenia, que son signos de diseminación de infección local. Estos son importantes. Con respecto al trauma, habría que evaluar si ha tenido el paciente una avulsión dentaria, una luxación severa que tiene que verse en el consultorio y utilizar suturas, una exposición pulpar con dolor intenso, un traumatismo con sospecha de fractura mandibular. Si tenemos un trauma dental donde únicamente está afectado el esmalte, pues el paciente puede esperar hasta que se reinstauren todos los servicios de salud normales. Y la hemorragia, pacientes mayores, pacientes solos, pacientes que dependan de algún otro, con riesgo de no seguir las indicaciones que le damos, hemorragia que persiste después de 20 minutos de la compresión con gasa fría, paciente con hemorragia y bajo tratamiento anticoagulante o de riesgo de complicaciones sistémicas. Todos estos son indicativos de pacientes que necesitan atención de manera prioritaria. La reincorporación y la toma de decisiones. Una vez que tengamos este triage, una vez que tengamos este cuestionario, vamos a catalogar en 2 zonas diferentes. Pacientes que tengan al menos una respuesta afirmativa o no a las 7 preguntas anteriores. El paciente que tiene una respuesta afirmativa, tenemos que evaluar en base a la temperatura del paciente. Temperaturas mayores a 37,5, hay que avisar al paciente del posible contagio y no tratar salvo que la urgencia no resuelva. Menores a 37,5 grados, explicamos al paciente que conviene posponer los tratamientos al menos 14 días. Un momento, me dicen que no cambia la diapositiva. Vamos a revisar eso. Aquí está. Un momento, estamos poniendo nuevamente la presentación.
Ahí ya quedó. Bien. Perfecto. Ya nuevamente tenemos la presentación y me comentaban que se quedó en las recomendaciones del gobierno. Prácticamente con las recomendaciones del gobierno, pues ya hablamos a grandes rasgos de ellas y recapitulamos la parte de los tiempos que debemos establecer antes de la reapertura de nuestros consultorios. Los 3 tiempos que debemos de tener en cuenta son el antes de la consulta dental, el durante de la consulta dental y el después de la consulta dental. Estos momentos se van a desglosar en términos bastante importantes. Les pongo esta diapositiva, perdonen que esté tan cargada, pero son los pasos necesarios antes de la apertura del consultorio dental. En primera instancia, la infraestructura. Existen requerimientos mínimos como la ventilación, que son necesarias en la infraestructura. Las áreas comunes, como la sala de espera, el personal de la clínica, evaluar a nuestro personal clínico, las urgencias dentales o las emergencias dentales, a quién debemos atender, cuándo vamos a atender, el contacto telefónico o triaje, que es la palabra traducida del francés triage, el agendado de citas y horarios interpacientes, las indicaciones al paciente, las barreras de protección del mismo paciente, la limpieza y desinfección de superficies de trabajo. Ahora bien, con respecto a la infraestructura y áreas comunes, tenemos que la reincorporación post-COVID-19 necesitamos mantener las medidas generales y una de ellas es la sana distancia. Debemos tener pacientes espaciados en al menos 2 metros entre paciente y paciente y debemos tener en cuenta que algunos objetos como los revisteros, las revistas, adornos, floreros, plantas deben ser retirados de las zonas comunes. Vamos a retirar revistas, controles remotos, retirar sillas innecesarias, despejar mesas de adornos, evitar que muchos pacientes coincidan en sus citas, retirar toallas y utilizar papeles desechables, colocar jabón en el baño de tipo líquido, ventilar cada hora la clínica, no poner el aire acondicionado, retirar cuadros o diplomas. De igual manera, al personal de la clínica debemos de comprobar su estado de salud. Debemos de comprobar el estado de salud del personal antes de la reapertura de la clínica, evaluando que no sean pacientes sospechosos o pacientes confirmados para evitar una diseminación hacia los pacientes y también en el momento que ya reinstauremos la atención odontológica se debe registrar la temperatura del personal de la clínica 2 veces al día, una vez a media mañana y otra vez a media tarde y registrarse en un manual, en un registro, valga la redundancia, para llevar a cabo el control de todo el personal de la clínica. Pacientes que empiecen a tener sintomatología deberán aislarse o deberán retirarse de nuestra consulta odontológica. Hay que informarle a nuestro personal acerca de la formación de nuevos protocolos, todo esto que estamos platicando y la ejecución de los mismos. Un simulacro sería bueno antes de iniciar la atención odontológica, cómo mantener las cosas, qué hacer, cómo limpiar, cómo el cambio de pacientes, etc. Todo esto se debe capacitar a nuestro personal para que al momento de registrar una medida de las nuevas que vamos a estar implementando, el personal esté totalmente familiarizado. Urgencias dentales, a quién atender, a quién no atender, cuándo atender, cómo atender. Estos diagramas los voy a poner aquí, por cuestiones de tiempo no voy a entrar en detalle, pero a medida general tenemos pacientes que sufran traumatismos, pacientes que tengan infecciones que estén a punto de hacer una diseminación, pacientes que tengan sangrados no controlables. En el caso de las guías españolas mencionan estos checklists, estas listas para marcar, hacer una anotación si el paciente tiene dolor que ha perdurado más de 48 horas con analgésicos convencionales o el paciente que no ha cesado el dolor después de uso de opioides menores o analgésicos fuertes después de 24 horas o si la intensidad del paciente en la escala visual análoga o de Likert es mayor a 7. En cuestiones de inflamación e infección tenemos que la presencia de trismus, imposibilidad de abrir, la tumefacción submandibular o sublingual, la tumefacción que se ha extendido al ojo o cuello acompañada de rubor
o dificultad respiratoria deglusiva son mandatorias en la atención, o fiebre y sensación de debilidad. Todos estos que son signos de infección local que están en un proceso de diseminación. De igual manera, en traumatismo debemos de evaluar las avulsiones dentales, la luxación severa que va a dificultar el cierre de la boca, esas luxaciones discales sin reducción cuando los pacientes pues tienen un problema mandibular y no pueden cerrar, hay que hacer una recolocación de la luxación, exposición pulpar con dolor intenso, herida que requiere una sutura, traumatismo con sospecha de fractura mandibular, son necesarias las atenciones en este paciente. El paciente mayor, el solo dependiente o alguno de riesgo que no vaya a seguir las instrucciones que le damos, de igual manera necesitamos atenderlo en el caso de las hemorragias. Pacientes con hemorragias y bajo tratamiento anticoagulante o pacientes de riesgo, hay que revisarlos. Y hemorragia que llega a persistir, que no mejora después de 20 minutos de compresión con gasas frías, también hay que revisarlos. Entonces, a través de estas tablas vamos a dividir en dos tiempos. El paciente que tiene al menos una respuesta afirmativa o el paciente que no tiene respuesta afirmativa. Si tenemos una respuesta afirmativa es que necesitamos darle atención a ese paciente. Y de ahí lo vamos a dividir en temperatura, arriba de los 37,5 o debajo del 37,5. Paciente arriba de 37,5 con una respuesta afirmativa, se le debe comunicar que es un paciente sospechoso de un posible contagio y no tratar a menos que se trate de una urgencia estricta, que todas las medidas ambulatorias tomadas no funcionaron, fracasaron y es necesaria su atención, o si en los servicios de salud pública el paciente no puede ser atendido. Pacientes menores de 37,5, hay que explicar al paciente que conviene posponer el tratamiento al menos 14 días en la medida de lo posible. Si respondió no a todas las preguntas, pues tenemos temperatura mayor a 37,5, avisar al paciente que es un paciente con posible sospecha y la necesidad de una vigilancia activa y no tratar salvo una urgencia. Hay que posponer al menos 14 días y ver evolución del cuadro para ver si lo podemos tratar. Menor a 37,5 sin respuestas positivas, podemos tratar con los protocolos indicados. Ahora bien, el contacto telefónico de los pacientes o el triaje se hace a base de preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Las preguntas determinantes son acerca de los signos clínicos. ¿Tiene síntomas respiratorios, síntomas digestivos, cansancio? ¿Ha convivido con pacientes sospechosos o confirmados? ¿Usted ha tenido o ha pasado o está convaleciente de COVID-19? ¿Ha estado en cuarentena? ¿Ha perdido el olfato o el gusto? ¿Ha padecido de fiebre? Y a través de este triaje telefónico se toma la decisión si atender al paciente o referirlos a los servicios de salud pública. El agendado de citas e indicaciones al paciente son importantes. Las instrucciones telefónicas al paciente deben ser venir solo, a menos que sea un paciente con requerimientos especiales, adulto, o un paciente infantil que necesite la presencia de su tutor. También hay que decirle que no venga con adornos, que no venga con aretes, prendedores, collares, relojes, no venga con ningún tipo de adornos. Debe llegar a su cita a hora puntual para evitar aglomeraciones y de preferencia hacer el pago a través de transferencias bancarias o pago con tarjeta de crédito. De igual manera, cuando él llegue, se le solicitará desinfectarse o sanitizarse más bien las manos con soluciones hidroalcohólicas, de preferencia con glicerina. Las hidroalcohólicas sin glicerina son bastante nocivas con respecto a la resequedad que pueden provocar en las manos. Entonces, de preferencia, las que están adicionadas con glicerina, algunas están adicionadas con vitamina E, aloe vera, son las más adecuadas para este tipo de sanitización a la llegada del paciente. Ahora bien, las barreras de protección del paciente. El paciente, ¿cómo debe de llegar a nuestra clínica? Lo mínimo requerible es que llegue con un cubrebocas, ya que ahora en México sabemos que el uso recomendado de cubrebocas para acudir a espacios públicos es indispensable. Entonces, nosotros vamos a pedirle al paciente que acuda con cubrebocas. ¿Quiénes deben usarlo? Personas con síntomas, profesionales de la salud. ¿Quién no debe usarlo? Niños menores a 2 años, personas sin síntomas respiratorios. Esta imagen se las pongo a propósito para ver cómo ha cambiado la definición operacional de las cosas. Esta imagen fue publicada hace 3 semanas. Y ahora ya sabemos que toda persona debe usar cubrebocas en espacios públicos para que vean que la información es cambiante a lo largo del tiempo con respecto a esta pandemia. Ahora bien, hay que usarla en lugares concurridos
como el transporte público o lugares de aforo común o los consultorios odontológicos. Las barreras de protección en el paciente son mascarillas quirúrgicas, mascarillas pueden ser de neopreno, mascarillas de tela, ya que en la persona o en el personal común, el uso de mascarillas lo que va a impedir es que el paciente esparza partículas de saliva que pueden o no pueden estar contaminadas con el virus. Sin embargo, es parte de una medida de distanciamiento social, no es parte de la medida preventiva para evitar un contagio, es para que el paciente no sea un foco de diseminación. Ahora bien, el paciente que está en contacto con nosotros de 1 a 2 metros requiere el uso de mascarilla quirúrgica. Cuando vamos a estar en contacto con el paciente menor a 1 metro, podemos usar las máscaras FFP2, que son las famosas N95 o KN95. Y procedimientos con aerosoles, debemos usar las FFP2 o las FFP3 en casos específicos. Ahora bien, antes de comenzar y desinfección de superficies de trabajo, debemos de revisar recepción, desinfectar mesa de trabajo, desinfectar mampara, que es recomendada, poner una barrera de acrílico para que el personal de recepción no tenga contacto directo con fluidos, para que ayudar al cubrebocas y de la mampara de acrílico exista menos posibilidad de que algún tipo de aspersor, gota, aerosol pueda llegar a nuestro personal. Desinfectar pantalla y teclado de computadora si tenemos un manejo virtual, desinfectar impresoras, desinfectar el teléfono y desinfectar la terminal para el cobro de tarjeta bancaria. Con respecto a la clínica general, usar el mop, no es recomendable barrer, no es recomendable aspirar. Lo más recomendable es usar estos mops que son como trapeadores pero que tienen microfibra, los cuales atrapan las partículas y no las levantan. La lejía, siempre que sea posible, desinfectar pomos de puerta, muebles o pasamanos, desinfectar interruptores, no usar aspirador y escoba como habíamos comentado, y con respecto a los baños, desinfectar lavabo, desinfectar sanitario, desinfectar interruptores y fregado el suelo con mopa y lejía. La lejía aquí en México, este es tomado de las guías españolas, la lejía aquí en México es un equivalente de usar algún tipo de limpiador de pisos con poder de detergente, con poder astringente para desnaturalizar las partículas virales. Pero ¿cuál es el mejor desinfectante de superficies? Sabemos que el coronavirus SARS-CoV-2 ha sido permanente en superficies inanimadas de 2 horas hasta 9 días. Por tanto, varios biocidas de superficie han sido evaluados. Peróxido de hidrógeno, alcohol, hipoclorito de sodio, cloruro de benzalconio y sales de amonio cuaternario. En el aire puede permanecer como aerosol hasta 3 horas el virus, en el cartón hasta 24 horas. También puede permanecer en plástico de 2 a 3 días y en el acero de 2 a 3 días. Es por ello que aquí en un artículo que se publicó de la persistencia de SARS-CoV, es decir, el primer coronavirus, no del SARS-CoV-2, vemos que la permanencia de metal es alrededor de 2 días, el aluminio de 2 a 8 días y en el látex puede ser igual o menor a 8 horas. Pero hay superficies críticas como cristal, plástico, PVC, cerámico, teflón, donde pueden permanecer de horas, incluso hasta días. Ahora bien, ¿cuáles son los mejores desinfectantes? Los coronavirus o cualquier tipo de virus que esté en una superficie inanimada son la cosa más inocua del mundo. Es decir, cualquier sustancia que tenga detergente, que tenga poder virucida, va a poder romper su envoltura y su cápside para desintegrar esta protección y exponer el ARN para que éste se deseque al medio ambiente. Hay estudios que comprueban la eficacia en superficies. Tenemos el etanol que va de proporción del 70 al 96%, en donde se ha evaluado que después de los 30 segundos y hasta los 10 minutos es efectivo. El propanolol también del 70 al 100%. Tenemos el cloruro de benzalconio al 2%, que igual ha sido efectivo después de 10 minutos. Tenemos el cloruro cuaternario de amonio, que ha sido efectivo también en superficies. El formaldehído, aquí tenemos un tema con el formaldehído y también tenemos un tema con el glutaraldehído. No tenemos unos buenos datos porque en Europa ya están prohibidos estas sustancias.
Entonces, únicamente lo usamos en países que no tenemos la prohibición de los aldehídos, del formaldehído, del glutaldehído. Entonces, no hay tanta información para afirmar o para decir que este tipo de desinfección es efectiva. Sin embargo, se documentó en este artículo y nos muestra que la concentración del 0.5 al 1% después de 1 a 3 minutos, pues lleva a la disminución de la carga logarítmica de los virus, así como la iodopovidona, que también ha sido efectiva al tratar de contrarrestar estos virus. ¿Cuál es la cuestión aquí? Vamos a desinfectar superficies, pantallas, pomos de puertas, vamos a desinfectar superficies delicadas, pues la iodopovidona es bastante pigmentante. Si nosotros le ponemos iodopovidona al sillón, va a quedar de color rojo café. Si nosotros usamos soluciones como peróxido de hidrógeno o cloro, son corrosivas y esto puede dañar nuestro inmobiliario, oxidar el pomo de las puertas. Entonces, digamos que uno de los más aceptados para superficies en general y de superficies delicadas son las sales cuaternarias de amonio, como la que podemos ver aquí. Y el glutaldehído, al tener efecto carcinógeno por el formaldehído, tampoco es de los más recomendados. Entonces, depende de la superficie a la cual vayamos a descontaminar, la elección de cuál de estos desinfectantes vayamos a tener. Algo muy importante, mucha gente ha estado comprando Lysol. El Lysol es bueno, es alcohol isopropílico con derivado de cuatermonio, perdón, derivado de sales de amonio cuaternario. ¿Cuál es el problema? Son aerosoles y si nosotros disparamos un aerosol en una superficie, existe la posibilidad que lo primero que salga sean los gases comprimidos y esparza las partículas de las superficies contaminadas y después salga el activo. Debemos de evitar esto ¿cómo? Con los métodos de desinfección que tengan pulverizadores, como les llaman en España, o atomizadores, como se les llama en México. Estos atomizadores que usan gran cantidad de oficios, como en las barberías, que es para administrar agua, en algunos desinfectantes, y hay algunas sales cuaternarias de amonio, como podemos ver en la imagen, que ya tienen incorporado el atomizador o pulverizador. Estas, al no esparcir partículas de aire, pues no pueden hacer que el virus se disperse más de lo que ya está en el contacto de las superficies contaminadas. Pero bueno, la desinfección de superficies con hipoclorito de sodio al 1%, etanol del 62 al 71% o sales de amonio cuaternaria de tercera y cuarta generación va a resultar efectivo para el control de los coronavirus. Hay que recalcar que la clorhexidina no es efectiva contra el SARS-CoV-2 y cualquiera de estos puede ser utilizado a elección. Hay pacientes que no toleran el aroma del alcohol, hay pacientes que les pica mucho el aroma de las sales cuaternarias, hay pacientes que son alérgicos al hipoclorito. Todo debe ser en medida de las adecuaciones que ustedes como dueños de la clínica y operadores designen. No tiene que ser uno solo, puede ser una combinación de muchos de ellos. Entonces, antes de comenzar y desinfectar superficies de trabajo, debemos de tener el instrumental a la mano, colocar barreras de protección, proteger el equipo con métodos de barrera plásticos, como el emplaye con Egapac, que es de lo más utilizado aquí en México. Cerrar todas las cajoneras, proteger el instrumental y comprobar la escupidera y que la aspiración tenga una aspiración adecuada para los procedimientos en los que se requieran. Las partes de la unidad dental que deben estar emplayadas son los botones de acción, es decir, donde subimos y bajamos la unidad. Si tenemos unidades manuales, las palancas para movimiento de respaldo. Tenemos las manijas de los reflectores del uso de la luz, el reposacabezas, los apoyabrazos, el respaldo de las sillas, las piezas de mano de alta rotación, cuerpo de la jeringa triple, las puntas de unidad de la succión, las superficies de algunos muebles que podemos tener como auxiliares para el instrumental. Todas las superficies de estos muebles deben estar cubiertas con campos desechables e impermeables. Las jeringas triples, en la medida de lo posible, deberán de portar las puntas accesorias desechables o tener varias puntas que puedan ser esterilizables e intercambiables entre paciente y paciente. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer durante la consulta dental? ¿No está cambiando? Ok. Antes de comenzar, superficies de trabajo. No, se quedó en esa. Ok.
en las superficies. ¿Otro enlace? Ok. Voy. ¿Ya está? Ya estamos otra. Bueno, una disculpa, me dicen que igual se volvió a trabar. Vamos a regresar. Estamos en las superficies de desinfección. Entonces, estas adecuaciones con respecto a las superficies que nosotros vayamos a descontaminar pueden ser con la sustancia que nosotros deseemos. Esta sustancia que nosotros elijamos va a ser la mejor para el manejo de nuestras superficies de trabajo, si son digitales, si son oxidables, etcétera, etcétera. Pero bueno, como les comentaba, el uso de atomizador va a ser la medida más importante. Atomizador o pulverizador, como se les conoce, van a ser muy importantes y evitar el uso de Sprite. Hay muchos desinfectantes que vienen en aerosol. Lo más importante con respecto a estos desinfectantes es que, como son gases comprimidos, esos gases comprimidos al momento de activarlos, puede ser que salga primero el gas y al salir primero el gas, lo que va a pasar es que vamos a esparcir la contaminación de las superficies. En cambio, con un pulverizador o con un atomizador, la primera acción, la primera atomización va a ser con material efectivo desinfectante. No vamos a esparcir estas, estas partículas de superficies contaminadas. Les comentaba que la desinfección más efectiva está con hipoclorito, tenemos etanol, tenemos sales de amonio cuaternaria y cada uno va a estar en medida de lo que nosotros vayamos a utilizar. Algunas personas son sensibles al alcohol, otras son sensibles al cloro, otras personas son sensibles a las sales cuaternarias de amonio. Entonces, lo mejor es utilizar el producto que más les adecue y que tenga evidencias de que funcione en contra del SARS-CoV-2. Ahora bien, antes de comenzar, las infografías que se han manejado, pues son planificar el instrumental, colocar barreras de protección, proteger nuestro equipo, cerrar cajoneras, proteger nuestro instrumental y comprobar escupidera y que la succión esté activa. Y trabajando en una medida bastante eficaz para tratar de absorber todos los aerosoles. Los lugares que debemos tener forrados, emplayados en nuestras superficies de trabajo como la unidad dental son los botones de acción, las manijas para respaldo, los reposacabezas, el respaldo de la unidad, tenemos las piezas de mano, las jeringas triples, las puntas de succión, las superficies de los muebles accesorios deben estar cubiertas con campos impermeables y desechables y las jeringas triples en la medida de lo posible deberán tener puntas desechables. Durante la consulta odontológica debemos de tener en cuenta los siguientes puntos: bienvenida y recepción del paciente, consentimiento informado, bioseguridad del odontólogo con lavado de manos y barreras de protección, enjuague colutorio profiláctico, uso de dique de hule, instrumental rotatorio y jeringa triple, toma de radiografías y casos quirúrgicos. Cuando necesitamos usar sutura, ¿cuáles son las mejores? Pero bueno, la bienvenida y recepción. Una de las principales cosas que hacemos en el país, porque somos un país muy afectuoso, es llegar, saludarnos de beso, darnos la mano. En la medida del posible, esto tiene que evitarse durante la recepción del paciente. Secretaría de Salud ha mandado diferentes alternativas, como levantar las manos, hacer reverencia, juntar palmas, chocar pies incluso, o simplemente decir hola a una sana distancia de al menos 1,5 metros. De igual manera, en la recepción se deberá contar con una mampara, una protección acrílica para el personal de recepción, o de lo contrario, podremos implementar el uso de caretas en la persona auxiliar en recepción. Sin embargo, entre paciente y paciente habrá que desinfectar esta careta.
De igual manera deben usar mascarilla quirúrgica, ellos no necesitan N95, ni KN95, ni P3, ni tampoco lo necesita el resto de la población. La línea de seguridad para la atención debe ser a 1,5 metros de la recepción como tal, del escritorio de la recepción. Se debe proporcionar gel alcohólico en la recepción para cuando el paciente se acerque a hacer su pago, descontaminar manos, y el paciente debe esperar sentado hasta que se le llame. Ahora bien, otra de las cosas importantes con respecto a la legalidad de la atención es el consentimiento informado. El consentimiento informado debe de tener ciertos puntos y debe ser auxiliar o debe ser adicional al que tenemos normalmente, en donde el paciente debe aceptar no tener criterios positivos, sospechosos y confirmatorios a través del interrogatorio para poder ser atendidos. Hay que especificar el riesgo de contagio debido a los métodos de generación de aerosoles que trae la clínica odontológica. Informar acerca de los procedimientos de limpieza y desinfección de superficies que se llevan a cabo en la clínica y asimismo del control de infecciones con superficies e instrumental. Informar al paciente que al atenderse se encuentra dentro de un grupo de riesgo de contagio bastante alto por la generación de aerosoles y que la atención sea únicamente bajo condiciones de urgencia o emergencia dental. Aquí es un ejemplo de un consentimiento informado que se ha estado manejando, que es cortesía del maestro Luis Antonio Rodríguez Rosas, que es el responsable de Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en la parte de odontología y estomatología. Entonces, este consentimiento también, si ustedes lo requieren, comuníquense con Viarden o a través de mi correo para que yo se los haga llegar. La bioseguridad del odontólogo. Lo más importante en el odontólogo es saberse lavar las manos. Los pasos de lavado de manos van a ser como ya conocemos y hay muchos carteles informativos que ha emitido la OMS. El lavado de manos pues debe ser de preferencia con jabón líquido. Además de eso debemos de tallar enérgicamente palmas. Al tallar las palmas debemos la parte anterior de las manos, la parte entre los dedos, el tallado de las uñas, codos y antebrazos y enjuagar sin repetir, volver a tocar la superficie que ya ha sido tallada. La bioseguridad del odontólogo también continúa con sus barreras de protección. Existen dos alternativas del uso de barreras de protección propuestas. El uso preferente del EPP, que es cuando se somete a procedimientos dentales a pacientes sospechosos o atención con generación de aerosoles, y el uso alternativo de EPP, que es cuando la atención es mínimamente invasiva y no hay generación de aerosoles. En resumen, son los dos tipos de protección que están autorizados en este momento para la atención. El uso de las barreras de protección, incluida la máscara N95, y las barreras de protección con la mascarilla quirúrgica. Entonces, hay que saber cuándo decidir usar N95 y cuándo mascarilla quirúrgica. Lo más recomendable, que han dicho varias guías, es que el uso de N95 tiene que estar asociado a la generación de aerosoles y la mascarilla quirúrgica puede ser suficiente en conjunto con la careta para procedimientos que no generen aerosoles. Pero repito, esta información es cambiante. Tal vez el día de mañana necesitamos usar de manera rigurosa el N95 o mascarillas faciales en todos los procedimientos. Esto se somete siempre a investigación, a que el virus tenga su ciclo y nosotros nos vayamos informando acerca de los nuevos protocolos que vayan saliendo. ¿Cómo es la colocación de barreras? La colocación de barreras va a empezar o va a comenzar con el uso del uniforme para la atención odontológica y los zapatos cerrados sin costuras, que son los más importantes. Posteriormente nos vamos a lavar las manos. Una vez que nos lavamos las manos, nos vamos a poner el gorro. Posteriormente vamos a colocar la mascarilla, aquí tengo la mía, una quirúrgica, con las dos manos, y el ajuste tendrá que ser con ambas manos, no solo con una, sino con ambas manos. Una vez que nosotros nos ponemos el cubrebocas, vamos a aplicar guantes interiores, es decir, los primeros guantes. Posteriormente nos ponemos la bata quirúrgica o el overol impermeable y al final ponemos un segundo par de guantes. Y ahora sí, ya estamos listos para la atención odontológica de nuestros pacientes. Con respecto a las mascarillas, les quise traer algo de la revisión bibliográfica que ha estado surgiendo y que es un poco controversial. Los protocolos para la atención de procedimientos críticos recomiendan el uso de máscaras FFP2 que tienen un porcentaje de filtración
del 94%. Las equivalencias son la 3M-N95 en Estados Unidos, KN95 en China, P2 en Australia, la DS en Japón. La capacidad de filtrado va a depender del ajuste, es decir, mientras estas mascarillas o estos factores de protección estén completamente ajustados a nuestra cara, van a tener una buena efectividad. Si no se encuentran ajustados, no van a tener la efectividad requerida. Es por ello que el tamaño en estas mascarillas es importante, sobre todo en las reutilizables o en las mascarillas faciales. En ningún caso se incluirá la válvula de exhalación, porque nosotros nos estamos protegiendo, pero con la válvula de exhalación que no posee filtro efectivo contra COVID-19, podemos contaminar al paciente, ha dado caso que nosotros seamos un portador asintomático. Al día de hoy no existen estudios concluyentes que permitan afirmar que las mascarillas FFP3 con un porcentaje de filtrado del 99% protegen mejor contra el COVID-19 que las mascarillas FFP2. ¿Sí? Y la mascarilla quirúrgica, que tiene un 60% de filtrado, tiene una vida media de 2 horas. Y esta debe cambiarse cuando se humedece o cuando se salpica algún líquido biológico entre paciente y paciente. Otra de las cuestiones que quiero platicar con ustedes es que las máscaras FFP2 están diseñadas para un solo uso. Sin embargo, hay estudios actuales que hablan de la posibilidad de reutilización de estas mascarillas bajo diferentes procesos de desinfección y que éstas aún mantienen su eficacia. Es posible un máximo de 2 a 3 esterilizaciones, es lo que se ha estipulado, siempre que esté limpia y sin roturas, para tener 3 o 4 usos de la mascarilla. Se recomienda protegerla con una mascarilla quirúrgica externa, es decir, tenemos nuestra N95 y encima colocación de una mascarilla quirúrgica para protegerla de salpicaduras, y estas puedan ser sometidas a un proceso de desinfección. Pero al día de hoy la postura de la OMS es que no se deben reutilizar las mascarillas FFP2. Hay diferentes estudios que dicen no, sí se puede, no pierden su capacidad de filtración, no pierden su capa electrostática, dicen que lo mejor, o la FDA aprobó el uso de vapor de peróxido de hidrógeno. Sin embargo, son máquinas que requieren un uso especial, no cualquiera tiene la máquina, es muy complicado. La luz ultravioleta es variable, como se usan en las campanas de flujo, pueden penetrar o no pueden penetrar. El cloro o el alcohol dañan la integridad de los filtros. Pero hay opciones como el calor seco a 70 grados centígrados por media hora. Dice que es muy efectivo y no hay posibilidad de daño de estos filtros. Pero les enseño estas fotos de otros artículos en donde las mascarillas se van a someter a procesos de esterilización. Y como ustedes se dan cuenta, puede existir un daño notable desde el 3er ciclo, el 5º ciclo. Entonces hay que tener mucha precaución con esta información que puede llegar a cambiar con el día a día. Hoy nos dice la OMS, no se puede. Mañana nos dicen los estudios, sí se puede reutilizar debido a la escasez de insumos. Pero posteriormente podemos descubrir si esto funcionó. ¿Saben qué? No funcionó. Se dañan los filtros. Esta es una información cambiante y debemos estar al pendiente. Ahora les traigo lo que tenemos. ¿Que existe la posibilidad? Sí. ¿Que se han comprobado los filtros? Sí. Pero la postura sigue siendo la no reutilización. Sabemos que la escasez y el aumento de los precios en los insumos ha sido bastante importante. Entonces, habría que estar pendiente de qué posturas toman los organismos como la OMS, la FDA, para la reutilización de estos materiales. La prevención adicional para el odontólogo con respecto al uso de enjuagues profilácticos se da con enjuagues bucales de peróxido de hidrógeno al 1% o yodopovidona al 0.2%. De igual manera, se han descrito el uso de agua superoxidada o cloruro de acetilpiridino al 12%. Estos aún están en estudios, les estoy enseñando lo que está surgiendo, pero todavía no están comprobados. Los que ya están establecidos son peróxido y yodopovidona. El aislado debe ser con dique de hule. Las piezas de mano deben tener antirretracción. Evitar el uso de radiografías intrabucales en la medida de lo posible. Habrá situaciones en las que no podemos evitar el uso de radiografías intraorales, pero si lo podemos hacer, el uso de radiografías panorámicas es lo más adecuado. El manejo y uso racional de insumos, instrumental y residuos debe llevarse a cabo de acuerdo a las guías de desechos y descontaminación de materiales ya establecidas en el país. Ahora bien, estos colutorios profilácticos, les recalco nuevamente que a través del Consejo de Dentistas dicen que yodopovidona, peróxido de hidrógeno y sugieren el cetilpiridino durante 1 minuto, son efectivos y que la clorhexidina no es efectiva para esto. En resumen,
En la medida de lo posible se deberá usar cubrezapatos en los pacientes, gel alcohólico al ingreso, sentarse en el sillón, colocar baberos que sean impermeables de ambos lados, protección ocular para el paciente, uso de colutorio, inicio de nuestro tratamiento. Hay que cerrar la puerta, usar gel alcohólico, usar colutorios, aislar con dique, iniciar tratamiento, jeringa con spray, bandeja desechable y despedir al paciente. Esta es la actitud que debemos de tener durante la atención odontológica. Ahora veremos el después de la consulta dental, en donde intervienen el postoperatorio, el retiro de barreras de protección y desecho, desinfección de superficies y piso e instrucción para la llegada a casa de los pacientes. El postoperatorio debe ser a través de consejos para su siguiente cita de ser requerida. El uso de suturas reabsorbibles reduce el transporte o reduce el número de veces que el paciente tiene que acudir al consultorio, y de no ser necesario el retiro por el uso de suturas reabsorbibles es la mejor opción. Explicar al paciente qué procedimientos que no son urgentes y cuáles son los que se pueden posponer hasta nuevamente la valoración de la epidemia, los métodos de cuarentena de cada país. De igual manera debemos de mencionarle que él nos tiene que informar si llega a tener algún signo de sospecha o diagnóstico de COVID-19 en los días posteriores a la atención odontológica. Con respecto al retiro de barreras y material y el desecho, les pongo infografías porque es de lo más fácil de recordar. Ya cada una tiene su forma de realizar en las guías de manejo de nuestro país. Pues hay que retirar los guantes externos, retirar material contaminado, llevar al área de sucio el material contaminado, tirar desechables a contenedor rígido, desinfectar protecciones oculares, esterilizar el instrumental, ventilar el área clínica, limpieza y desinfección de superficies, retirar EPIs, lavado de manos. En dado caso que se tomen impresiones cuando reinstauremos las medidas odontológicas normales o en la medida de lo necesario ante algún tipo de urgencia en tomar una impresión, debemos enjuagarlas. El alginato vamos a pulverizar por hipoclorito con un atomizador, hipoclorito al 1%, dejar en una bolsa sellada 10 minutos para que los vapores actúen. En los elastómeros, la inmersión por 15 minutos al hipoclorito puede funcionar. Hay que enjuagar la impresión después de los métodos de desinfección y enviar al laboratorio en bolsas selladas. Ahora bien, ¿cómo nos vamos a retirar el material de protección? Este material de protección se va a retirar a través de una serie de pasos. ¿Se recuerdan? Tenemos doble guante. Lo primero que hay que hacer es retirar el guante exterior con el cual atendimos al paciente. Posteriormente hay que sanitizar los guantes interiores. Vamos a retirar el overol o vamos a retirar la bata quirúrgica y vamos a sanitizar esos guantes. Vamos a retirar las gafas o careta y vamos a sanitizar los guantes. Vamos a retirar la mascarilla y vamos a sanitizar guantes. Vamos a retirar el gorro, vamos a sanitizar los guantes y vamos a retirar los guantes en la técnica de uno dentro del otro. Y ahora sí, ya tenemos el retiro de nuestras barreras de protección. Este es un resumen del retiro de guantes uno a uno, en donde retiramos primero tocando las superficies contaminadas con el guante contaminado, retirando de una mano, y una vez que retiremos esta con la mano limpia, vamos a meternos por la parte interna del guante, vamos a jalar para tener guante dentro del guante. El retiro de la bata tiene que ser a través de el cuidado de desabrochar los cordones o romper estos cordones y proyectar la bata hacia adelante y enrollarla para que no contactemos con superficies contaminadas. El retiro de careta tiene que ser de atrás hacia adelante para que no haya exposición de material contaminado, y el gorro en la parte más posterior con una mano o metiendo incisivo y dedo medio en las partes laterales de la sien para retirarlo y desecharlo. Pero, ¿qué vamos a hacer después de la consulta? Después de que nos retiremos el material de protección, vamos a ventilar el área clínica cerrando la puerta y abriendo las ventanas de 5 a 10 minutos, desinfectando el instrumental. Se seguirán los procedimientos habituales de la clínica, como lo hacemos todos los días con respecto a las guías. Los compuestos fenólicos, el ácido peracético o el hipoclorito de sodio al 10%, entre otros, son buenas opciones para el coronavirus. Las gafas y pantallas de protección deben desinfectarse entre pacientes. Para ello debemos depositar nuestra careta, nuestras gafas en una bandeja y utilizar los métodos de desinfección antes descritos. Se puede también con soluciones alcoholadas y sales cuaternarias de amonio de tercera y cuarta generación. Y se esterilizan el instrumental a través de los procedimientos habituales. La desinfección de superficies de trabajos y pisos, pues
la superficie de recepción, como se instruyó en un inicio, pues son la mesa de trabajo, las pantallas de acrílico, computadora, materiales como terminales, teléfonos. De la clínica en general, como pisos, pomos de puerta, interruptores, y en baños como los asientos, interruptores. Nosotros vamos a elegir con qué desinfectar cada cosa. Puede ser con soluciones alcoholadas, las superficies que no son oxidables, como pueden ser los aparatos electrónicos, puede ser a través de sales cuaternarias las superficies de las mesas de trabajo, el cloro, que es el más conocido a nivel mundial y el más poderoso de los desinfectantes, se puede usar diluido para pisos. No se debe usar en superficies galvanizadas o metálicas porque tiende a oscurecerlas. Entonces de ahí les digo que el criterio de elección para el desinfectante que ustedes necesiten va a ser a manera de las superficies que vayan a descontaminar. Los baños, sin problema, podemos ahí hacer la aspersión con cloro en las superficies cerámicas del lavamanos, del inodoro y el suelo. Ahora bien, vamos a la parte final, las instrucciones de la llegada a casa. Es muy importante indicarle al paciente que después de estar en una zona de alto riesgo de contagio, debe tener previsiones. ¿Cuáles son estas primeras 4 previsiones? Al volver a casa, intentar no tocar nada. Quitarse los zapatos en la entrada. Dejar el bolso, cartera, llaves en una caja en la entrada. O sea, no fuera de la casa, sino en la entrada, en la recepción de la casa. Porque pues, obviamente, si lo dejamos afuera, pues se los van a robar. Entonces, a la entrada de la casa, en la recepción, en el vestíbulo, como le quieran decir, dejar todos los materiales que estuvieron fuera en una caja. Posteriormente nos vamos a retirar la ropa, meter a lavar en una temperatura de 60 grados. Y esto se da porque el punto 1, el porqué científico es que si al regresar a casa y antes de lavarnos bien las manos con agua y jabón, no conviene tocar nada por si están contaminadas con el virus. En el momento de quitar los zapatos, al retirarlo, las suelas de los zapatos pueden estar contaminadas, entonces también hay que disminuir ese riesgo de contaminación. Nuestras llaves, carteras, bolsos, celular pueden tener virus adheridos ya que tienen superficies de adherencia. Por eso es conveniente dejarlos en una caja y después echar producto desinfectante. Para electrónico lo mejor son las soluciones alcoholadas. Y la ropa, porque hay que quitarnos, ya que si llegamos a meterla en un ciclo de alta temperatura, podemos desnaturalizar a el virus. Pasos 5, 6, 7 y 8. El 5 se va a tratar de limpiar bien el móvil, gafas, llaves, etcétera, etcétera, ya que estos son superficies donde el virus puede permanecer. El 6, hay que lavarnos bien las manos con agua y jabón, mínimo 40 segundos y ducharte al llegar. Es decir, lavarnos las manos, retirar ropa, ducharnos. ¿Ya nos quedamos otra vez? Ok. Una disculpa. Creo que se... ¿Sí? ¿Sí está avanzando? Ok, perdón. Bueno, con respecto a las lavavajillas, primero hay que evitar manipular platos, cubiertos, porque suelen trabajar a una temperatura de 70 grados. Y antes de guardar la despensa, conviene desinfectarlos para evitar la acumulación de los virus. Lo último que vamos a tener son las listas de comprobación. ¿Cuáles son las listas de comprobación? Es decir, antes de iniciar debemos hacer una lista para saber si estamos preparados a la atención. Con respecto a la formación, indicar sí, no, sí, no. En el caso que haya un no, debemos de revisar nuestras guías e implementar el protocolo. Y todo se basa en la formación, comprobación de barreras de protección. Todo lo que se ha visto en esta plática son los checks que debemos de tener para la reapertura de nuestra clínica. Se han dado cursos, se han hecho simulacros del personal, se ha evaluado al personal clínico, si no, la comprobación de barreras de protección, tenemos guantes, tenemos cubrebocas, tenemos batas quirúrgicas, tenemos respiradores N95, tenemos caretas, si no, la adaptación de espacios comunes, de la recepción, de la sala de espera, del baño, de áreas comunes, si no han hecho todas las medidas que platicamos anteriormente. Con respecto a limpieza y desinfección de espacios comunes, se han limpiado todos los espacios, ha utilizado mop en vez de aspirador o escoba. Todas las recomendaciones que les emitimos se van a enlistar y se van a poner una lista sí, no, sí, no. El triaje telefónico con las preguntas que deberían de tener, instrucciones previas a la llegada del paciente, la recepción del paciente, el paso a la clínica y las instrucciones postoperatorias si estas se han llevado a cabo o si se llevan a cabo. Así como
en los apartados de radiología y el paso al área clínica entre pacientes y al final de la jornada laboral. De igual manera, la actuación de regreso del personal a casa. Se los pongo de manera rápida, ustedes pueden pedirme estos cuestionarios sin ningún problema, por cuestiones de tiempo y para no hacer tan pesada la plática, es una lista de comprobación de todos los puntos que hemos establecido aquí. Si requieren las listas, con todo gusto se las puedo proporcionar. Pero, ¿qué es lo más importante y qué nos deja esto? Con esas medidas de emergencia, debemos cuidar la salud y aplicar medidas de contención, quedándonos en nuestro domicilio y no exponernos al contagio comunitario. Al ser parte nuestro trabajo en el área de la salud, somos un personal con un alto riesgo de exposición y contagio, debido a la forma de transmisión del virus. Incluso después de la fase activa del contagio, es posible la reactivación y debemos de estar muy cautos en ese aspecto. Por tanto, esta reactivación va a depender también en gran medida de la atención odontológica, ya que es un área de riesgo. Tanto los odontólogos como las odontólogas podemos demostrar que como profesionales de la salud en nuestras diferentes áreas somos capaces de cumplir nuestras actividades siguiendo las recomendaciones que se han presentado y que seguramente se estarán actualizando de manera continua dependiendo de los avances de esta pandemia. Nosotros somos el personal de la salud que tiene un mayor involucro con las medidas de contaminación cruzada, prevención y control de infecciones. Somos los más capacitados, lo aprendimos en las universidades, lo llevamos a cabo en nuestros consultorios en la medida de posible, pero no hay un personal ambulatorio que sepa manejar mejor las barreras de protección, de contaminación cruzada, de desinfección y de esterilización que nosotros, porque lo hacemos con el día a día. Nada más me queda agradecer a Viardem por la invitación, agradecer este espacio para poderles comunicar esta actualización que se les ha transmitido a través de cursos que he tomado previamente y para ayudarnos a despejar un poco de dudas en qué es lo que necesitamos antes de la reapertura de nuestras clínicas odontológicas. Esto es una foto de un cenote, es el cenote Ixlacac, que se encuentra en Sibichaltún, en Mérida, Yucatán. Por si no se dieron cuenta, yo soy yucateco, pero vivo en la Ciudad de México, entonces les recomiendo que cuando todo esto ya termine, ustedes puedan viajar y visitar Yucatán, que tiene muchas cosas bastante interesantes. Y aquí les dejo mi correo para cualquier duda, les dejo también mi página de Facebook para cualquier duda o documento que ustedes requieran solicitar o si quieren algún artículo por el cual esté sustentado en la plática, con gusto se los puedo proporcionar. Y por último, quédate en casa en la medida de lo posible y muchas gracias. Doc, usted me está escuchando, le voy a enlazar una llamada telefónica. Ok. Ya estás al aire. Sí. Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno. ¿Sí? Dígame. Sí, muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Habla Héctor Pedrosa. Mucho gusto, señor Pedrosa. Director general de Viardem. Nada más para felicitarlo y agradecerle su tiempo. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación, por su parte. Bien, para felicitarlo y agradecerle su tiempo. El que haya estado con nosotros para darnos toda esta información, que es muy valiosa para ahora que regresemos a los consultorios a trabajar, que es de valiosa importancia tanto para el odontólogo como para el paciente, y tener pues el gusto o agradecerle a toda la audiencia el haber participado en esta plática. Ya tendré la oportunidad de que nos podamos conocer en persona y agradecerles nuevamente, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tengan alguna
Bueno, pues muchas gracias, doctor. Le comento, tenemos varias preguntas tenemos dos preguntas en el Facebook, nada más para poderlas responder. La primera de ellas Sí. es de Luna Musicat. Dice, saludos profesor, soy exalumna de la UCAD. Ajá. Una pregunta, ¿el paciente con COVID que se ha dado de alta puede contagiar o ya no portan el virus? Ok, esa es una de las preguntas que estamos actualmente con un interrogante. Un paciente convaleciente, ¿puede ser una fuente de contagio? En teoría no, si ya resolvió. Acuérdense que la carga viral es un pico. Si la carga viral, cuando desaparecen los síntomas, tiene una expresión mínima y el paciente emite estas gotas, podría ser que exista un contagio. Otra cosa que no sabemos con respecto al paciente convaleciente, es si logra la inmunidad o si puede volver a contagiarse. Necesitamos más tiempo para saber esto. Aún estábamos en unos meses prematuros, llevamos 6 meses de enfermedad y todavía estas cuestiones siguen en duda en la comunidad científica. Entonces es muy difícil tratar de responder tu pregunta, pero el comportamiento de otros virus es que si después del ciclo, que son los 14 días después del pico de infección activa, el paciente está sintomático, ya no tendría viriones con el cual esparcir la enfermedad. Sin embargo, esto todavía es un interrogante con respecto al COVID-19. Siguiente pregunta, Doc. Me comentan en otra página que estamos transmitiendo, también de parte de Viardens, que se compartió, ¿Sí? el doctor Vanesama, que si tienen algún registro de algún odontólogo infectado. Ok, en el país no. En Europa me parece que en España hay una publicación de un registro, pero todavía no ha sido avalada. O sea, es el mismo caso, no sé si recuerdan en alguna ocasión de la transmisión VIH del operador al paciente. Fue el mismo rollo. Tenemos la posibilidad de nosotros infectar al paciente, si no, ahora el paciente nos puede infectar a nosotros. Sin embargo, el riesgo ocupacional, como vimos en España, es del 15%. Entre ellos, evidentemente, deberá haber algunos odontólogos. Aquí en México no tenemos un registro específico de las profesiones de los pacientes que se han contaminado, que se han infectado más bien. Bueno, pues Doc, le agradecemos mucho y de igual manera la confianza de haber querido venir. Sabemos que son momentos difíciles para todos. La información creo es muy importante para todos y de parte de todo el equipo de Viardén, nuevamente le damos las gracias y esperamos contar con su presencia en alguna otra ponencia. Muchas Gracias. gracias. Y bueno, en el Facebook hay N cantidad de comentarios agradeciéndole y felicitándolo por la excelente ponencia que tuvimos el día de hoy. Gracias. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron en vivo. Cualquier duda o pregunta, están los datos del doctor. También nos pueden contactar a través de las redes sociales de Viardén. Y que tengan un buen fin de semana a todos.